No me cabe ni la menor duda que después de escuchar el primer nivel te van a entrar las ganas de ver el resto, pues lo que estás a punto de escuchar te dejará boca abierta. Un trastorno mental es cuando la mente empieza a tener fallos, y estos usualmente le dan un golpe a la vida de 180 grados. Y es que a veces la mente tiene fallos, desde los más extraños hasta los más extremos e imaginables, como por ejemplo el de este puesto. Imagínate que un día de tu vida el césped te empiece a gustar. Sí, como comida, le empiezas a agarrar un cierto cariño, un cierto sabor que te empieza a encantar. De pronto, prefieres caminar en cuatro patas, te incomoda estar de pie, ya no es lo tuyo, y cuando menos te lo esperas, sí, una vaca. Este trastorno mental es extremadamente raro, en el que la persona cree firmemente que se ha convertido en un bovino, una vaca o un güey, llámalo como quieras. El punto es que la persona actúa como si fuese una auténtica vaca. Creo que no es necesario recalcar que quienes sufren este tipo de trastornos no lo hacen con una actuación o conciencia. Ellos realmente están convencidos de que son una vaca, y no hay lógica, explicación o evidencia que les haga pensar lo contrario. Las personas que sufren este trastorno desarrollan un antojo apetitoso por la hierba, el heno e incluso el forraje, masticándolos directamente del suelo, tal y como lo haría una vaca. Además de sonar extraño, es potencialmente mortal, pues no nos olvidemos de las infecciones o enfermedades que esto puede conllevar, sin mencionar que las necesidades esenciales ya no requieren de un baño, basta con lo que brinda la naturaleza. Las personas que lo sufren se niegan completamente a usar ropa, porque obviamente las vacas no usan ropa y prefieren dormir en graneros, campos o establos junto a animales reales. Pero lo importante y lo que todos queremos saber, ¿tiene cura? Pues sí y no. No tiene una cura única o definitiva en el sentido estricto de la palabra, pero sí es tratable y superable. En resumen, hay esperanzas. Si esto te pareció extraño, no olvides que estamos en el primer nivel. Espérate porque viene lo peor. Sharik, de 13 años, sufre de una misteriosa enfermedad que hace que duerma profundamente hasta por 27 días. Hace un tiempo, en la primera parte de los trastornos y síndromes, hablamos de un trastorno en el cual era imposible dormir, no dormir hasta la muerte. Sí, literalmente. Pues acá tenemos la otra cara de la moneda, pues estamos hablando de un trastorno que te hace dormir 20 horas o más al día. Así es, tienes menos de 4 horas para atender tus necesidades más básicas: comer, defecar, orinar, y si te da tiempo, pues bañarte. Y tienes que ser rápido antes de que tu cerebro te obligue nuevamente a invernar. Es prácticamente como el personaje de York de One Piece. Curiosamente aún no se sabe qué provoca este trastorno. Hay sospechas, hay teorías, pero sigue siendo un enigma médico, sigue siendo un misterio. Y aunque dormir más de 22 horas puede sonar como el paraíso para muchos, déjame decirte que las consecuencias de dormir tanto tiempo pueden llegar a ser demasiado graves. Hay casos documentados de personas que cuando llegan aproximadamente al día 40 con esta condición, empiezan a tener una pérdida de memoria severa. Olvidan quiénes son, olvidan a sus familiares, una amnesia severa, vaya. Ella perdió la memoria temporalmente. En enero, febrero más o menos, también en un episodio de sueño de 22 días, fue donde la perdió total, donde ella me decía: ¿quién eres tú? Además de eso, estudios clínicos indican que hasta un 15% de los pacientes experimentan pensamientos de acabar con su vida. El hecho de que mi hija me diga: mami, yo me quiero morir, déjame así, me derrumban. Pero, ¿tiene cura? Afortunadamente, sí. Es más, el trastorno desaparece por sí solo, como si tuviese una especie de fecha de caducidad. Eso sí, la fecha de caducidad es entre 8 a 13 años o un poco más. Suele empezar en la adolescencia. La mayoría de los pacientes dejan de sufrir los síntomas cuando llegan a los 30 o 35 años. Aunque técnicamente no sea un trastorno mortal, en definitiva, te hace desperdiciar una gran cuarta parte de tu vida por completo. No poder disfrutar esas etapas, esos momentos de juventud, es lo que lo hace sumamente atroz.
Si el anterior te hizo jalar los pelos de la cabeza, pues este dejará que lo hagas, pues las personas que lo padecen sienten un impulso irresistible y repetitivo de arrancarse el pelo de distintas partes del cuerpo, una y otra vez, hasta quedar como en estas fotografías. Antes de arrancarse el pelo, las personas sienten tensión, ansiedad al hacerlo, al arrancarse los pelos, al arrancar el cabello, sienten alivio, placer o gratificación. Y sí, al igual que morderse las uñas, acá también es un acto automático. Mientras estudia, mientras están viendo la televisión o están haciendo cualquier cosa y la persona no nota o no se da cuenta que se está arrancando los cabellos hasta que ve los mechones de pelo por el suelo o en su propia mano. Eventualmente suelen aparecer sentimientos de vergüenza, angustia y baja autoestima, lo que a menudo lleva a las personas a ocultar las zonas calvas o lastimadas. Algunas personas incluso después de arrancarse el pelo lo muerden o directamente se lo comen, pero ¿este de acá tiene cura? Pues es tratable. Para algunas personas puede ser crónico, para otras más afortunadas pueden dejar poco a poco el hábito, depende del paciente. Estoy demasiado seguro que más de uno de ustedes cree firmemente que su habitación es un desastre, pero tanto como esto, es un trastorno del comportamiento grave que afecta principalmente a personas mayores que viven solas, con sentimientos de abandono extremo. Estas personas tienen un aislamiento social voluntario, es decir, no quieren saber de nadie, tampoco aceptan ayuda porque se sienten cómodos en su propio basurero. Quienes sufren este trastorno presentan una falta de higiene personal, tanto como del hogar, y una acumulación compulsiva de basura extrema, tanto así que te es imposible caminar por el lugar, y la mejor opción es nadar entre la basura. Ellos pierden la capacidad de reconocer que viven en condiciones putrefactas. Para ellos, la basura no es suciedad, sino parte de su entorno habitual. Además, pierden la capacidad de sentir vergüenza, no les avergüenza vivir así, puesto que para ellos es completamente normal. El rarito aquí eres tú, que tienes todo ordenado. Y si intentas limpiar aunque sea un poco, es cuando tienen comportamientos agresivos o hostiles, pues para ellos cada pedazo de mierda es una fortuna que no debe ser tirada ni ordenada. Pero, ¿hay cura? En este caso, no tiene cura como tal. Las personas que reciben tratamiento o ayuda a menudo vuelven donde empezaron. Si le dijeran que hay que tirar todos estos botes, usted, por ejemplo, ¿qué diría? たかだか人の肉体を破壊するという。 Los vampiros, esas criaturas mitológicas y folclóricas que salen de su tumba por la noche para alimentarse de la sangre de los vivos. En este caso no salen de ninguna tumba, pero sí sienten una inmensa hambre voraz hacia la sangre. Así es, quienes sufren este trastorno sienten una necesidad compulsiva de consumir sangre. Ellos sienten que su propia fuerza vital disminuye poco a poco y la única forma de restaurar su fuerza vital es bebiendo sangre ajena, básicamente como un vampiro. Por eso la comparación, vaya. Las etapas son las siguientes. Primero, empiezan bebiendo su propia sangre, ya sea haciéndose lesiones o succionándola con una jeringuilla. Después, la necesidad escala al consumo de sangre de los animales, ratas, aves o incluso sus propias mascotas. Y finalmente, la cosa escala, pues el foco final son los humanos. Las personas que sufren este trastorno pueden robar sangre de hospitales o bancos de sangre. Y en los niveles más extremos, las personas pueden cometer crímenes violentos, mutilaciones o incluso asesinatos para obtener sangre ajena. Casos históricos documentados como el asesino del baño del ácido, un asesino en serie que sufría este trastorno después de que lo hayan arrestado, afirmó rotundamente beber la sangre de todas sus víctimas. Pero, ¿hay cura? No tiene cura, pero es tratable y la necesidad de beber sangre puede bajar drásticamente. Las personas que padecen este trastorno tienen episodios incontrolables y desproporcionados de risa o llanto que no coinciden con el estado emocional real. Y un dato curioso, el Joker tiene este síndrome. Perdone que me ría, tengo un trastorno. Atrás más. Es un trastorno médico que causa risa frecuente e incontrolable. Ocurre en personas con lesiones cerebrales o ciertos trastornos.
Aunque no parezca algo mortal, sufrir ataques de risa constantemente en tu vida prácticamente arruina bastante una vida cotidiana. El trabajo, la escuela, el transporte e incluso en funerales, tú imagínatelo, donde no puedes dejar de reírte. Esto suele causar que quienes lo padecen desarrollen una depresión o ansiedad bastante considerable. Lastimosamente este de acá no tiene cura, pero con tratamiento los episodios pueden disminuir, mas no desaparecer. Ustedes imagínense que van tranquilos, caminando con algún familiar, cualquiera, una abuelita por ejemplo. Van caminando por la acera, tranquilos, sosegados, hablando entre ustedes, cuando de repente te enseñan todo el pepinazo. Sí, las personas que sufren esto tienen una enorme necesidad de mostrar sus genitales, usualmente atacando a personas desprevenidas, o también puede ser en lugares públicos donde hay muchos ojos que te puedan ver. También es considerado una parafilia. ¿Pero qué es una parafilia, Data? Bueno, es básicamente como una especie de fetiche, donde el placer se obtiene a través de objetos, situaciones o actividades consideradas atípicas. Pero es importante recalcar que también es considerado un trastorno, pues hay personas que realmente sufren internamente y sienten muchísima ansiedad, una enorme necesidad creciente en el pecho, en la que deben exponer sus genitales, o de lo contrario no pueden sentir alivio. Así que a diferencia de los que tienen la parafilia, los que lo tienen como trastorno no lo hacen por placer ni excitación, lo hacen porque sienten ansiedad, una inmensa y gigantesca ansiedad que solo se cura mostrándole los genitales a desconocidos. Evidentemente esto conlleva a muchísimos problemas, no solo personales, sino también legales. Evidentemente muchos pacientes llegan a terapia precisamente porque son atrapados por la policía y un juez los obliga a ir al psicólogo. Pero esta barbaridad tiene cura, pues sí y no. La mayoría de los psicólogos y psiquiatras coinciden que el trastorno exhibicionista es una condición crónica y de por vida, así que depende del caso y de la persona. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es una película? Pero me refiero literalmente. Sientes que hay cámaras escondidas, que tus familiares son actores, que tu casa, las calles y el mundo es solo la escenografía de una película. Como el show de Truman, es un trastorno delirante donde la persona cree que su vida es un reality show. Aquellos que sufren este delirio aceptan esa realidad alterada como verdadera, es decir, viven constantemente creyendo que están atrapados en una película, lo cual conlleva a muchísimos problemas, pues el sentimiento de invasión extrema a la privacidad y la desesperación de escapar del set de grabación pueden llevar a pensamientos de acabar con sus vidas. Sus seres queridos se transforman automáticamente en enemigos, ya que la persona que lo sufre cree firmemente que todas las personas que lo rodean son actores. Existen registros de agresión física muy graves y en un caso extremo, una persona asesinó a familiares creyendo que era parte de la grabación. Sí, muy grave y todo, Data, pero tiene cura. Afortunadamente la tiene, pues con tratamiento, tiempo y paciencia, la persona puede recuperar su vida normal. Aunque no es fácil, es posible. Este trastorno de acá se llama el síndrome de Noé y con obvias razones, pues es caracterizado por poseer un número excesivo de mascotas sin brindarle los cuidados básicos. Uno diría: ¡qué tierno! Pues no, realmente se considera una de las formas más graves de maltrato animal, pues al poseer tantísimos animales conlleva a la falta de cuidados nutricionales, cuidados higiénicos y cuidados veterinarios, lo que provoca graves problemas de salud y la muerte de muchos animales. Las personas que padecen este trastorno no reconocen la incapacidad de poder cuidar a tantos animales. Ellos creen de forma errónea que les están proporcionando un hogar adecuado, cuando realmente los están matando. Además, las casas de las personas que sufren este trastorno tienen una acumulación extrema de heces, orina y
hasta cadáveres de animales, lo que genera problemas de olores y sin mencionar las enfermedades respiratorias. Desafortunadamente no tiene cura. En la mayoría de los casos el comportamiento es crónico y progresivo. Se puede tratar, claro que sí, pero las recaídas son muy altas. Te presento el trastorno en donde un hombre puede embarazarse. Estoy embarazado. Sí, así como lo escuchaste. Aunque no te alarmes, no está embarazado físicamente, creo que es lógico. Más bien es un embarazo psicológico, de tipo delirante. Es decir, él cree firmemente que está embarazado y que pronto va a dar a luz, aunque técnicamente es imposible. Para quien lo sufre, no lo es. Ellos realmente sufren los síntomas del embarazo: mareos, antojos, fatiga e incluso con el más mínimo sonido o movimiento de la tripa, ellos creen que el bebé está dando pataditas cuando realmente son gases. Suena gracioso y todo, pero las consecuencias pueden ser graves. Al estar convencidos de que hay una vida dentro de ellos, los afectados pueden realizarse autocirugías peligrosas intentando ayudar al bebé a nacer. Además, el choque emocional al enfrentar la realidad puede derivarse a episodios de depresión severa o conductas autolesivas al sentir que han perdido a un hijo que nunca existió. ¿Y tiene cura? Pues afortunadamente sí la tiene. Esto sí requiere un tratamiento muy intenso, pero se puede llegar a revertir. Creo que todos alguna vez en nuestras vidas hemos tenido la maña o la mala costumbre de morder nuestras uñas compulsivamente. Pues a este acto se le llama onicofagia, algo bastante común entre las personas. Pero, ¿y si te digo que se puede subir un escalón más arriba? Estás viendo las consecuencias de la onicofagia de forma severa. Tú ya lo estás viendo, se considera incluso una forma de automutilación, ya que puede destruir y dañar permanentemente el lecho de la uña, haciendo que ésta no crezca más, provocando sangrados frecuentes e infecciones graves y delicadas. Incluso hay imágenes que no puedo mostrar debido a que son de mal gusto y desagradables. Ya se pueden hacer una idea de cuánto destruido están los dedos. ¿Hay cura? Sí, afortunadamente la hay, aunque lastimosamente para muchos ya es demasiado tarde y con daños irreversibles, como puede ser perder alguna parte del dedo. Creo que vivir sin miedo suena bastante bien. Ya no tendríamos miedo a la oscuridad, a las arañas, a las alturas, a los impuestos o a cualquier otra cosa. Pues justo las personas que sufren este trastorno pierden por completo la capacidad de tener miedo. Literal, son incapaces de sentir miedo. Para muchos es un maldito superpoder, pero la realidad es que no es así. Pues no olvidemos que gracias al miedo los humanos ahora mismo estamos aquí. Prácticamente el miedo te mantiene vivo constantemente, porque te advierte de lo que es seguro y de lo que no es seguro. Pues las personas que sufren este trastorno pueden acercarse a una serpiente venenosa o a un fuego ardiente sin pestañear en absoluto. Pues eso no es todo, también sienten la necesidad compulsiva de llevarse todo a la boca: objetos sucios, objetos peligrosos e incluso animales o insectos de todo tipo. Te explico lo que pasa por sus cabezas. El paciente ve objetos o algún animal, pero su cerebro no procesa qué es ni qué peligro representa, y para entender qué tiene delante, su instinto dañado le ordena usar el sentido más básico que tenemos: el gusto y el tacto bucal. Sí, es como si el mundo fuese nuevo para ellos. No entienden las reglas básicas de la supervivencia y su instinto dañado pues le hace meterse todo a la boca. ¿Hay cura? Lamentablemente no. Al ser un trastorno causado por un daño en el tejido cerebral, los médicos solo pueden intentar controlar los impulsos con medicamentos, pero el daño cerebral suele ser permanente. Es una de las formas más extremas en el que el cerebro puede traicionarte, borrando el instinto más básico del ser humano: el miedo. Así que para la próxima que sientas miedo, así que para la próxima que una mujer te dé miedo, quizás deberías sentirte afortunado, pues solamente es tu cerebro cuidándote. Tomar agua es importante, de hecho, es esencial y necesario para vivir, pero para quienes sufren este trastorno, beber agua puede llegar a ser mortal, pues la persona que lo sufre no puede dejar de tomar agua, incluso cuando ya no tiene sed. Así es,
toman y toman litros de agua sin parar, de forma excesiva y compulsiva. Es bastante similar a una adicción, y si no están bebiendo agua, sienten una inmensa ansiedad extrema, a menudo superando los 10 o 20 litros de agua diarios, sobrepasando la capacidad de los riñones. Para que te des una idea de semejante barbaridad, un adulto promedio necesita aproximadamente 2 litros de agua al día. Como te puedes imaginar, las consecuencias son devastadoras. El agua en exceso entra en las células del cerebro, haciendo que el cerebro se inflame, y cuando el tejido de este toca el cráneo, puede provocar la muerte instantánea, convulsiones o incluso el coma. ¿Pero tiene cura? Sí, afortunadamente es tratable y reversible, pero requiere un tratamiento severo y especializado. Beber agua sin parar sin duda alguna da bastante miedo, pero ¿qué te parece rascarte sin parar? Es la urgencia compulsiva de tocar, rascar o pellizcar la piel de forma repetitiva, causando lesiones e infecciones en los tejidos. La persona siente una ansiedad creciente que solo se alivia pellizcando o rascando la zona. Las personas que lo padecen pasan horas y horas durante todo el día pellizcándose la piel hasta terminar viéndose así, causando desfiguraciones, cambios en la piel irreversibles, y en algunos casos se han reportado daños que requieren injertos de piel o cirugía reconstructiva, debido a que de tanto rascarse o pellizcarse, el rostro ha quedado completamente irreconocible y desfigurado. El paciente suele sentir tanta vergüenza por las heridas que las esconde, falta al trabajo o evita relaciones personales. ¿Hay cura? Afortunadamente sí, es tratable, pero se considera una condición crónica, así que requiere el manejo a largo plazo para evitar recaídas. Ya vimos compulsiones con el agua, con la piel, y ahora toca el oxígeno, otra cosa necesaria para sobrevivir, pero para quienes lo sufren puede causar este tipo de cosas. Quienes llegan a vivir esto sienten como si el cuerpo estuviese inflándose constantemente sin control, como un globo al que no dejan de inflar hasta reventar. Verán, en el transcurso del día todos tragamos un poco de aire, al comer o al hablar, pero en las personas que sufren este trastorno tragan cantidades masivas de aire, muchas veces de forma inconsciente, ya sea para calmar su ansiedad o como una especie de tic nervioso que el cerebro repite de forma automática. El cerebro es quien te hace tragar y respirar de forma compulsiva el oxígeno hasta terminar así. Eventualmente el abdomen se pone hinchado y se infla cada vez más conforme avanza el tiempo. El aire que está atrapado empuja a los órganos y esto genera pinchazos o cólicos muy fuertes y dolorosos. La necesidad de liberar aire es tan grande que la persona puede eructar cientos y miles de veces durante el día, y en casos más graves documentados, el estómago se llena tanto de aire que llega a girar sobre sí mismo, lo cual es una emergencia médica muy severa. O en casos más raros, la presión del aire interna es tanta que puede llegar a romper la pared del estómago o incluso del intestino, es decir, sí, se revienta. ¿Y tiene cura? Afortunadamente la tiene, con un tratamiento y el reentrenamiento del hábito. Verán, es un trastorno de nicho, o sea, solo ocurre en un lugar muy específico del mundo. Vayamos por partes. Para entender esto, tienes que conocer la leyenda del Wendigo. Imaginen a un grupo de cazadores que se pierden en el bosque durante el invierno. El hambre es tanta que para no morir, hacen lo impensable: comer carne humana, ya sea propia o de algún compañero. En ese momento, según la leyenda, el hombre pierde su alma y se convierte en un monstruo gigante y esquelético. Lo más aterrador de la leyenda es que el Wendigo nunca se llena, es un ser insaciable. Mientras más come, más crece y más hambre tiene. Y claro, solo come carne humana, es su única dieta, pues esta leyenda es solo conocida por algunas tribus de la región de los Grandes Lagos y los bosques profundos de Canadá. Para ellos, el Wendigo no es un cuento, mucho menos una leyenda, es un peligro real, es
es una verdad absoluta. Y aquí es donde el fenómeno se hace presente, pues algunas personas de esta región pueden creer firmemente que han sido poseídos por el Wendigo y que se están convirtiendo lentamente en él. Desarrollan un hambre voraz y apetito insaciable hacia la carne humana, lastimando a sus seres queridos para finalmente comérselos, pues en sus mentes ellos realmente son el Wendigo. El caso más famoso es de Swift-Runner. En 1878 asesinó y consumió a su esposa y 5 hijos porque realmente creía estar poseído por el espíritu del Wendigo. Sí, es una cosa auténticamente mortal, así también como asombrosa. ¿Y tiene cura? Pues sí tiene cura. Aunque parezca una maldición de película, para la medicina moderna es solo un brote de psicosis y se suele curar con medicamentos y apoyo nutricional, lo cual es irónico, porque al pertenecer a una leyenda, al pertenecer a una supuesta maldición, que una maldición se cure con medicamentos, es irónico. Acá tenemos a un trastorno genético, es decir, ya viene en el ADN de una persona al nacer. Para empezar, el bebé nace con unos ciertos rasgos característicos, pero sin duda alguna, la cosa más grave de este trastorno es que quien lo tiene sufre un hambre insaciable y voraz que nunca se termina. Sí, tienen apetito 24/7. Te adelanto que no tiene cura, pues al ser algo genético y de nacimiento, es complicado darle la vuelta. Las personas que lo sufren suelen morir entre los 21 y los 32 años, y sin los cuidados médicos incluso mucho antes, aunque la esperanza de vida más larga se ha registrado hasta los 50 y 60. Se necesitan muchísimos cuidados, muchísima atención y muchísimo tratamiento, pues el hecho de no sentir saciedad y siempre sentir hambre constantemente de una forma desesperante puede provocar eventualmente una alta obesidad mórbida, y evidentemente esto conlleva muchísimos problemas de salud, sin mencionar que también existe el riesgo de comer alimentos inapropiados, en mal estado o cantidades enormes que pueden provocar roturas estomacal o la asfixia. La necrofilia, tener encuentros sexuales y románticos con cadáveres, no solo es considerado una parafilia, también es considerado un trastorno en ciertos casos, como por ejemplo el caso de Carr, una persona que vivió durante 7 años con un cadáver de una mujer. Ella es Elena, un cadáver que estuvo 7 largos años al lado de este necrofílico. Dormían juntos, cenaban juntos, él le cantaba serenatas, él tenía conversaciones largas con ella, la besaba apasionadamente, también le tocaba música y claro, tenían sexo. Después de todo, para él, en su cabeza, eran una pareja feliz. En definitiva, él superaba el término de parafilia, entrando en el terreno de trastorno delirante, ya que él afirmaba que el espíritu de la mujer le hablaba y le decía que lo amaba. Su historia es curiosa tanto como macabra. Créanme que no tiene ninguna pérdida de ser escuchada, pues el tipo no solo se robó el cuerpo del cementerio, sino que lo reconstruyó. Es por eso que el cadáver tiene el aspecto de una muñeca. Verán, la piel se pudre, el cuerpo apesta. Un muerto básicamente es un nido de gusanos, y él encontró la forma de arreglar eso. Los huesos los unió con alambres, reemplazó toda la piel por cera y yeso, rellenó las cavidades del abdomen y el pecho con trapos y papel, le puso ojos de vidrio y una peluca hecha de cabello real del mismo cadáver. Por último, usó demasiado perfume y químicos fuertes para así poder dormir con ella todas las noches sin que los gusanos o las moscas molesten. Esta persona era el mayor fan de Art Attack. ¿Este tipo de trastornos tiene cura? Pues no, para la sorpresa de muchos, no la tiene. Más bien se puede tratar y controlar, pero las personas que tienen esto no pueden dejar de lado su amor o placer así de fácil.
llegamos a uno de los trastornos más complejos e incomprendidos que existen. Estamos hablando de la esquizofrenia. Quien la padece sí vive en el mismo mundo que nosotros, pero su cerebro procesa la realidad de forma distinta. Coloquialmente se podría decir que es como estar en otro mundo o en otra realidad, porque su mente le muestra una versión alterada de la vida. La esquizofrenia es un trastorno mental severo, en el que el cerebro empieza a interpretar la realidad de una forma errónea. Quien lo padece puede escuchar voces que no están ahí, voces que insultan, voces que ordenan, voces que amenazan, otras que no vales nada, o incluso te dicen que tienes que hacer cosas horribles. También pueden ver cosas, personas inexistentes, sombras, rostros deformes, figuras que te observan desde las esquinas. Y no es simple imaginación. Para la persona que lo vive, está ocurriendo de verdad. Las criaturas que están en esa esquina, viéndolos fijamente, acechándolos y observándolos, son tan reales. Es difícil imaginar cómo es eso, pero sí, es como vivir en una realidad paralela. Muchos pacientes con esquizofrenia saben que algo está mal, pero no pueden distinguir de qué es real y de qué no es real, porque vivir así es muy agotador. Vivir dudando de todo lo que ves, de lo que escuchas, incluso de las personas que te rodean. Llega un punto en el que ya no sabes si esa persona que te saluda en la calle realmente existe o es otra cosa más creada por tu cerebro. Con el tiempo, si no hay tratamiento, puede aparecer un deterioro importante grave, aislamiento extremo y una pérdida notable de expresiones emocionales. Y a todo esto, súmale los delirios que esto conlleva. Creer que te persiguen, que te vigilan, que tu familia conspira contra tuya. Creer que la televisión o la música le envían mensajes secretos. Creer que alguien controla sus cuerpos como si fuesen unas marionetas. Muchas personas que tienen esquizofrenia viven con miedo constante y en brotes severos sin tratamiento pueden llegar a reaccionar de forma agresiva, creyendo que se están defendiendo de una amenaza que para ellos es real, pero por fuera no existe. En los brotes más graves, el riesgo de que acaben con sus propias vidas es muy alto. Aproximadamente 1 de cada 20 personas con esquizofrenia severa acaba con su vida, y este es el escenario más positivo que tenemos hasta ahora, porque antes era 1 de cada 10 personas. Esto no es una buena noticia del todo, pero sí muestra que la ciencia y el tratamiento ha mejorado de forma positiva. Aún así, sigue siendo una cifra muy cruda. Pero ¿hay cura? La esquizofrenia lastimosamente no tiene cura, pero sí se puede tratar y controlar. Con tratamientos adecuados y apoyo, muchas personas mantienen funcionalidad, autocuidado y una vida estable. Es decir, una persona con esquizofrenia no es peligrosa por definición. Mientras reciba atención médica, no es peligrosa ni para los demás ni para ellos. Puede estudiar, puede trabajar, puede tener pareja y llevar una vida cotidiana, normal dentro de lo que cabe. Llegamos a la cúspide inversa del iceberg, donde el depredador y la presa son la misma persona. Estamos hablando del trastorno del autocanibalismo y, como su nombre lo dice, es el impulso incontrolable de morder, masticar o incluso comer partes de tu propio cuerpo. No estamos hablando de morderse las uñas, tampoco de comerse el cabello. No, esto va mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Para quien lo sufre, la ansiedad es tan insoportable que la única forma de aliviarla es devorándose a sí mismos. Empiezan por pequeñas partes, las cutículas, los labios o el interior de las mejillas, pero los casos más severos, la necesidad escala a niveles muy crudos. Personas que llegan a arrancarse trozos de su piel, músculos o incluso morderse los dedos hasta los huesos para comerse a sí mismos. Lo más perturbador es que para el paciente el dolor no actúa como una señal de alto. Al contrario, el cerebro entra en una sensación de placer y alivio mientras se están comiendo a sí mismos. Es literalmente el cerebro pidiendo a gritos que te comas, que disfrutes cada mordida y que alivies tu ansiedad con tu propia carne, bocado tras bocado, cada vez más placentero
cada vez alivias más tu dolor. Las consecuencias son literalmente cicatrices para toda la vida, infecciones masivas, pérdida de tejido y en casos más graves, amputaciones provocadas por sus propios dientes. Es una lucha constante contra uno mismo, donde tu boca y el hambre es el arma más peligrosa. Ha habido casos graves y reales. Por ejemplo, un hombre de 28 años en Nueva Zelanda se amputó el dedo meñique de la mano con una sierra de calar. Lo cocinó en una sartén con verduras y se lo comió. ¿Pero tiene cura? Pues es tratable, depende del caso y de la persona, pero requiere una combinación de terapia y en ocasiones el uso de barreras físicas para evitar que la persona termine consumiéndose a sí misma. En resumen, depende del caso. Y obvio, desde fuera suena como una completa barbaridad. ¿Cómo alguien va a querer comerse a sí mismo? Pues no por nada el cerebro humano es considerado uno de los más grandes misterios del universo. Tu peor enemigo no siempre está afuera, a veces vive contigo, respira contigo, piensa contigo y está dentro tuyo. No necesita de un cuchillo, no necesita de un arma, solo necesita implantarte una idea equivocada de la realidad. Porque cuando el cerebro falla, puede provocar que comas comida sin parar, que seas una vaca, que duermas 22 horas al día o que tu propia carne se vea apetitosa y convencerte en devorarte pieza por pieza tú mismo. Y cuando eso pasa, no hay huida posible, porque no puedes escapar de lo que eres, no puedes escapar de tu cabeza. Si el video les gustó, me ayudaría muchísimo que se suscriban. Cualquier sugerencia, crítica o comentario es bienvenida, pues yo chambeo como y vivo por ustedes, gente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Deseo que la vida te empiece a tratar mejor y muchas gracias. Gracias por existir.